Hola, soy Codewar, bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Bien, nos hayamos quedado aquí donde hicimos el cálculo de la estimación total y el subtotal. Sin embargo, no tiene todavía funcionalidad los checkbox, así que en este video vamos a hacer que sí tengan funcionalidad. Vamos al Visual Studio. Correcto. Yo había puesto una clase que me permite detectar a los checkbox. ¿Cuál era? Recuerden que este div es el que contiene el checkbox en cada uno de los productos graficados, a excepción del check all, que es solamente uno y se encarga globalmente de manejar los checkbox, pero este es el individual. Entonces mi lógica va a ser la siguiente: voy a detectar un evento change al checkbox con la clase checkItem. ¿Para qué? Para que cuando detecte algún cambio, sea falso o verdadero, podamos obtener este atributo ID producto, que contiene pues el ID producto. Con eso yo ya puedo saber dónde se está haciendo el cambio en su checkbox, si va a activarse o desactivarse. Entonces, gracias a esta clase voy a copiar, voy a ir más abajo, voy a cerrar esto, voy a realizar mi evento change. ¿A qué clase? Pues a la clase checkItem. Luego hago mi callback sin nombre, así. Voy a obtener elemento virtud fácil con el dis y el índice 0. Vamos a verlo en consola. Al elemento, nos vamos al navegador, actualizo. A ver, voy a hacer clic aquí. Miren, ahí está el checkbox. Correcto. Este value no nos interesa porque a nosotros nos interesa el atributo checked. Correcto. Miren, aquí está el atributo ID producto, que es el 1. Si hago clic aquí, seguramente va a cambiar al 2. Perfecto. Vamos ahora al Visual Studio. Una vez que tengo el elemento, yo puedo detectar el estado en que se encuentra ese checkbox luego de hacer clic allí. Más bien voy a borrar estos parámetros y mi variable se llama isChecked. Esto va a ser igual al elemento mismo y voy a acceder al método is y voy a preguntarle si es que está activado o no. Entonces verifico si tiene el atributo checked. También voy a aprovechar en obtener el ID del producto. Esto se encuentra en el método atributo y voy a acceder al atributo ID producto. Voy a poner en consola el ID y la otra variable. Guardo, me voy al navegador, actualizo, hago clic aquí, miren, me sale el ID del producto 1 y el estado que se encuentra ahora, que es verdadero. Aquí igualmente, si yo desactivo, ya me sale falso, aquí también falso. Perfecto. Vamos al Visual Studio. Ahora, lo que prosigue es lo siguiente. Voy a obtener todos los productos del local storage. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque yo necesito modificar el local storage. Porque se supone que si nos vamos al navegador, se supone que si es que nosotros modificamos el estado de ese producto, en el local storage tiene que cambiarse también ese estado. Tiene que pasar de falso a activo. Entonces yo tengo que primero buscar en el local storage el ID del producto y cambiarlo. Bien. Vamos al Visual Studio. Para buscarlo, hago un for each a productos, mi variable para hacer iteraciones, producto, y lo primero que voy a hacer es encontrarlo, ¿no? Tenemos que encontrarlo. Entonces, ¿cómo se llama el identificador del producto? Pues producto.id. ¿Y con qué lo voy a verificar? Pues justamente con esta variable. Con esto estoy diciendo, ¿sabes qué? Búscame el producto en el local storage donde yo acabé de cambiar el estado de su checkbox. Bien, una vez que lo encuentra, entra aquí. Si es que no, pues no me interesa. Bien, ahora vamos a hacer
Lo siguiente, voy a verificar cuál es el estado de esta variable. Si está como verdadero o como falso. Si está como verdadero, tiene que cambiar su estado a verdadero. Si es que está falso, pues a falso. Entonces, dependiendo de esto, si lo dejo así, voy a agregar un else para que aquí sea para verdadero y aquí para falso. Bien, entonces cuando sea verdadero de producto, voy a alterar su campo activo y esto va a ser a verdadero. Caso contrario, pues va a ser falso. Ahora no sé si ustedes recuerden, pero importamos una librería llamada TOS que se encarga para enviar notificaciones, así que vamos a usarlo. Cerramos y aquí declaro TOS.access. Aquí va el contenido. Voy a decir producto seleccionado. Y aquí va el título. Voy a ponerle OK. Voy a copiar esto. Pego. Este va a ser un warning que diga producto no seleccionado. Y aquí un warning. Aquí también. Vamos a probarlo. Vamos al navegador. Actualizo. A ver. Producto seleccionado. Producto no seleccionado. Perfecto. Ahora lo que me falta es cambiar directamente local storage. Porque sigue como tal. Vamos al Visual Studio. Ahora, lo que hicimos es alterar un dato de producto de la variable productos. No modificamos el local storage. Para hacerlo, en index hay un método llamado agregar local storage. Este es el que se encarga de sobreescribir. ¿Correcto? Voy a guardar. Cierro. Y aquí fuera del bucle voy a pegarlo. Voy a alterar productos con la nueva lista de productos. O sea, esta variable. Voy a guardar. Por último, voy a guardar. Nos vamos al navegador. A ver. Clic aquí. Miren. Vamos a Coca-Cola. Está como verdadero. Desactivo. Está como falso. Pero miren. El subtotal no cambia. ¿Por qué? Porque se nos olvidó llamar a la función al finalizar el local storage. Voy a guardar. Vamos al navegador, actualizo. Miren, me dice que está tomando los dos productos de Coca-Cola. Multiplicado por $1, pues sale 2. Si lo desactivo, cambia 0 de nuevo. Si lo activo, cambia 10. Ahora si activo el de acá, va a sumar 3 por 1.2. Sería 3.6. Es por eso que sale esta cantidad. 3.6 más 2. Desactivo. Y miren, vuelve a 0. Perfecto. Se está editando el local storage. Si te gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.